Muy buenos días. La conferencia de hoy se titula El perdón frente a la ley. Buen día, Natalia. Buen día, Paz. Las referencias son Libro de Enseñanzas de un Iniciado de Matt Heindel, Conceptos Rosacruz del Cosmos y Lección de Filosofía de junio 2007. En Enseñanzas de un Iniciado leemos: Moisés trajo la ley y Cristo trajo el perdón de los pecados, mediante su reconocimiento, y el verdadero arrepentimiento está destinado a sustituir a la ley del ojo por ojo y diente por diente. Los estudiantes de ocultismo generalmente están más familiarizados con la ley que con el perdón, así que vamos a comparar ambos importantes principios espirituales y a exponer el propósito de cada uno de ellos. Y quizás podamos hacerlo repasando la evolución humana desde hace unos miles de años. Por ejemplo, hubo un tiempo en que el hombre no podía considerarse responsable de sus actos por su ausencia de desarrollo mental. Su posición en ese aspecto no era distinta de la de los actuales animales, que carecen de la habilidad de distinguir entre lo correcto y lo erróneo, por lo que no pueden imputárseles sus actos. Pero, como la ley de la vida es crecimiento constante, llegó un momento en el que se consideró al hombre capaz de distinguir entre lo correcto y lo erróneo. De hecho, su ininterrumpida evolución requería que asumiese la responsabilidad personal y el razonamiento. Para lograrlo, Jehová, el dador de ley, nos envió a Moisés con sus tablas de la ley. La ley generalmente se define como ese principio de la vida que demanda un ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, existe una sencilla instrucción que dice: lo que siembres, eso cosecharás. La misión de Moisés, pues, fue más la de maestro que la de legislador, ya que la ley no era algo nuevo destinado a incrustarse en la dispensación mosaica. La ley es tan vieja como el tiempo y se revela toda forma viviente cuando alcanza determinado nivel de evolución. Sin embargo, a cada nueva edad religiosa o dispensación se le da una nueva palabra, una nueva fuerza. Por eso, la llegada de Moisés se caracterizó por la adición de una sílaba al fiat creador, y la palabra ley se reverberó en el espacio. La influencia de esa nueva palabra fue muy real. La historia registra un nuevo interés por la ley y la justicia entre las naciones importantes inmediatamente posteriores a la llegada de Moisés. Incluso hoy día, los armónicos de aquella poderosa palabra resuenan en el espacio. Y aunque la nueva palabra de la dispensación crística ha sustituido a la ley, no se le ha derogado. El ego evolucionante siempre tendrá, sin embargo, una voluntad libre y puede escoger el lento pero inevitable avance bajo la ley, o puede invocar la nueva fuerza del perdón y acelerar grandemente su progreso. Cada nueva dispensación ofrece más oportunidades de adelanto. La única exigencia es la que del individuo se adapte a las condiciones dominantes en su tiempo. Oímos hablar mucho ahora sobre la adaptabilidad. Todos los educadores insisten por doquier en que hemos de estar preparados para adaptarnos a las condiciones nuevas del nuevo ambiente, si queremos tener éxito en este mundo cambiante. Estamos de acuerdo con esta afirmación, pero incluso en materias pertenecientes al desarrollo espiritual, nuestra experiencia nos dice que los estudiantes de ocultismo en general son los más remisos. Por ejemplo, hace ahora unos 2000 años que el perdón sustituyó a la ley mosaica, aunque la mayoría de los estudiantes de ocultismo parecen totalmente ignorantes de su existencia. Se han enamorado de tal modo de la ley, especialmente con esa frase de la misma conocida como el karma, que no sienten necesidad de nada superior. A este grupo, la ley les parece perfecta, satisfactoria para todos. Y es así, en cierto sentido, pues debido al principio cristalizador de la naturaleza,
El progreso se hubiera detenido si no hubiera sido por los poderes dados a la humanidad en cada nueva era o edad. En los tiempos en que Moisés apareció para enseñar la ley a la humanidad, el progreso humano se había casi detenido. Su llegada supuso una influencia liberadora, y bajo la ley, la humanidad pronto aprendió la responsabilidad personal y cómo razonar de la causa al efecto. Pero otra vez las fuerzas cristalizadoras ralentizaron el progreso humano y fue necesaria otra palabra para llevar a cabo su salvación. Entonces, de la misma manera que Moisés había traído la ley, Cristo trajo el perdón, la nueva palabra, promulgando el cristianismo. Perdón, literalmente interpretado, significa regalo. Los estudiantes de ocultismo, fieles a la ley, encuentran difícil aceptar el perdón, basados en que la vida no da nada por nada. Bajo la ley parecía ser así escaso, pero una pequeña reflexión sobre el asunto revela que el hombre ha recibido muchos regalos en la vida: la luz del sol, el aire que respiramos, nuestros alimentos. De hecho, todas las mejores cosas de la vida son gratis. La vida misma es un regalo, por lo que no deja de ser razonable que recibamos nuevas bendiciones de vez en cuando. El problema se simplifica cuando recordamos que Dios o la naturaleza no son vengativos, no desean castigarnos. Nosotros nos castigamos a nosotros mismos cuando actuamos erróneamente, o sea, cuando trabajamos contra la ley natural. La ley no es una fuerza estadística ni vengativa, sino un guía o maestro, y no disfruta en absoluto castigando infractores. Muchos aspirantes, al hablar de sus desgracias, dicen: esto es mi karma, Dios está castigando mis pecados. Algunos de esos estudiantes nos hablan de ciertas experiencias adversas que les acaecen una y otra vez. Les ponen esos problemas recurrentes como por un pecado repetido frecuentemente en el pasado. Sin embargo, nuestra filosofía no enseña que Dios castiga a nadie. La experiencia adversa que se repite una y otra vez no son sino los esfuerzos de la ley para enseñarnos una lección que necesitamos, y cuando la aprendemos, reconocemos nuestro error y nos arrepentimos sinceramente. La ley queda satisfecha y el problema recurrente desaparece y no vuelve más. Por tanto, invocamos el perdón de los pecados mediante la confesión y el arrepentimiento. Y el perdón es, en consecuencia, la piedra angular de la Iglesia cristiana. El católico enfatiza la confesión, mientras el protestante pone el acento en el arrepentimiento. Actualmente, el protestante también practica la confesión, si no ante un dignatario de la Iglesia, sí ante su propio yo superior, pues no habría arrepentimiento sin un previo reconocimiento del error. Nuestra comprensión de cómo el perdón ha de sustituir a la ley se incrementa si recordamos que todo niño nace inocente. Tras la muerte pasamos el purgatorio y allí quedamos limpios de todo pecado antes de poder continuar. Es cierto que ciertas tendencias permanecen y hemos de investigar dónde fallamos la primera vez. Veamos, pues, que las deudas arrastradas de vidas previas no son tantas como muchos estudiantes de ocultismo han supuesto. De hecho, mediante el perdón, se nos puede perdonar cualquier pecado, excepto los que van contra el Espíritu Santo, que son los que malgastan o hacen uso impropio de la fuerza creadora de vida. Nuestro castigo por tales abusos vienen en forma de vitalidad debilitada o de cuerpos discapacitados en esta o en la próxima encarnación. No hay escape posible de las reacciones karmáticas a estas transgresiones, pero todos los demás pecados se pueden perdonar mediante el perdón salvador de Cristo. La salvación por el perdón se ha convertido en una ley cósmica, y quienes invocan esta nueva fuerza se distancian pronto de aquellos hermanos menos perceptivos que insisten que la ley es suficiente. Los estudiantes dicen frecuentemente: ¿por qué insistió nuestro fundador en que asistamos y ostentamos a las iglesias cristianas si nuestra filosofía Rosacruz es mucho más satisfactoria? Cuanto más estudiamos los escritos de Max Heindel,
más inclinados nos sentimos a respetarlo en todas las materias religiosas y filosóficas. Y al responder a la pregunta anterior, de nuevo descubrimos una visión de su maravillosa sabiduría. Se ha criticado frecuentemente a los ministros ortodoxos de las iglesias cristianas por sus interpretaciones contradictorias de las Escrituras. Pero aunque difieren sus opiniones sobre cada capítulo de la Biblia, todos están unidos por su esfuerzo primordial, que es predicar la salvación por el perdón. Gracias a una práctica larga y constante, los ministros de la cristiandad han llegado a ser exponentes muy cualificados de la doctrina del perdón. Consecuentemente, en ningún lugar, salvo en las iglesias cristianas, se puede obtener una comprensión completa de ese principio. Otra consideración a hacer es la que durante la dispensación cristiana, grandes huestes de inteligencias espirituales trabajan exclusivamente a través de las iglesias cristianas, y su siempre presente influencia facilita el progreso espiritual del hombre, cuando y sí asiste a la iglesia. Se nos ha dicho que el Maestro Jesús, trabajando en los planos internos, nos dedica su tiempo y su energía en un esfuerzo por diseminar las enseñanzas cristianas. Este gran Maestro es el más elevado iniciado de la oleada de vida humana y está totalmente dedicado al avance de la humanidad. Y si todo su esfuerzo está dirigido a adelantar la causa de la cristiandad, hemos de concluir que no conoce nada mejor que la religión cristiana para ayudarnos en estos tiempos. Por eso vemos por qué nuestro fundador nos aconsejaba sobre todo hacernos cristianos. Se hace también evidente que todo esfuerzo por encontrar una doctrina espiritual más elevada en estos tiempos terminará en fracaso. Nuestras filosofías ocultas, tan satisfactorias para el intelecto, no son sino medios para hacer ver a la mente que debemos empezar a vivir la vida religiosa. Todos estos estudios han de considerarse como suplementarios de la religión de la actual dispensación dada por Dios. Es de esperar que los estudiantes de ocultismo, con su conocimiento de los mundos espirituales, actúen como guías o indicadores del camino, pero si no aceptan la doctrina del perdón, fácilmente se distanciarán del cristianismo ortodoxo, que antes, después y en todo momento invoca el perdón mediante la confesión y el arrepentimiento. La religión del futuro será la religión del Padre, pero nadie podrá entrar en ese elevado terreno si no es a través de la salvadora doctrina del perdón, la doctrina de Cristo. Muchas gracias. Gracias, Natalia.